Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se titula El aguijón en la carne. Muchas veces hemos oído mencionar el aguijón. En la Biblia en muchas partes toca el tema sobre el aguijón. Hoy vamos a tratar el tema del aguijón en la carne, para lo cual invito a que abran su Biblia, 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto del cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, mire que aquí la Biblia habla de el aguijón en la carne. Dice el apóstol Pablo aquí que tenía un aguijón en la carne, que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se enaltezca sobremanera. Entonces, ¿qué es un aguijón? Aguijón normalmente es un palo largo que tiene la punta, un metal de hierro, puede ser de hierro, una punta de hierro, con el cual se asusa a los animales para que trabajen, para que anden, y sobre todo en los bueyes cuando son nuevos, cuando son novillos, que se les pone por primera vez el yugo, tiene que utilizarse ese palo largo con esa punta metálica afilada a nivel de las patas para que no patee el arado que lleva detrás. Entonces, con ese aguijón que lo tiene ahí casi pegado a las patas, si él trata de partir el arado, se va a apoyar, se va a hacer el mismo daño, él mismo se hace daño si patea el arado. Entonces, esa punta va a estar ahí permanentemente para que él no patee el arado. ¿Sabe que los novillos patean fuertemente hacia atrás? Y sobre todo como atrás viene el arado, entonces le ponen la punta a nivel de las patas, por si acaso él tira una patada hacia atrás, él mismo se puya. Entonces obviamente él va a dejar de patear hacia atrás. Esto es una forma de amansarlo, de someter al novillo cuando se le ata un yugo por primera vez y constantemente hasta que él se amanse ya completamente. Y así lo utilizan inclusive hasta con los bueyes viejos, también utilizan ese aguijón, un palo con un aguijón en la punta para que no patee el arado. Y así pues se puede domar ese novillo o ese buey que se está utilizando se utiliza para arar la tierra. El novillo tenía que acabar por someterse, y eso fue lo que le sucedió a Pablo. Dios le puso un aguijón para que se sometiera, aceptara los designios de Dios. Acuérdense que él perseguía al pueblo de Dios, y entonces por eso Jesús le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigue? Precisamente porque, aunque no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los mensajeros de Jesús. Y perseguir a los mensajeros de Jesús es como si estuviera persiguiendo al mismo Jesús. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a los mandados por nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos. Y entonces, por consiguiente, estaba atacando también a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor en su palabra nos dice que llevemos su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué queremos que llevar su yugo? Porque así hallaremos descanso para nuestras almas, dice Mateo 11:29, y su yugo es fácil y ligera su carga. O sea, Él tiene una carga grande. ¿Cuál es la carga que nuestro Señor Jesucristo tiene? Él quiere que todos sean salvos, no quiere que nadie se pierda, y nos ayuda a nuestra debilidad para que hagamos el cometido de Cristo. Nosotros somos los pies, somos la boca, somos los ojos, somos todos, somos el cuerpo de Cristo, pero Él nos da su fuerza. Él lleva el yugo más fuerte, Él lleva el lado más fuerte, por eso dice, mi carga es fácil, ligera es mi carga, porque Él lleva todo el peso y Él nos da su poder, su Espíritu Santo que nos alienta para hacer el trabajo que Él nos ha encomendado, que al final Él lo está haciendo Él mismo a través de nosotros. Entonces vemos aquí que la Biblia nos está hablando de un yugo físico. ¿Sí? El yugo físico que, por lo menos cuando hablamos de los animales, tiene un yugo físico, pero la Biblia siempre que habla de yugo o cualquier tema que habla, normalmente lo está hablando en términos espirituales, a menos que ella misma diga que está refiriéndose a cuestiones físicas. Entonces, ¿cuál es ese yugo espiritual que la Biblia nos menciona? Hay 2 formas de ver el yugo espiritual, el yugo que Dios nos ha puesto, que es la misma voluntad de Dios, la voluntad de Dios que para que nosotros la cumplamos, Él nos pone un yugo, y vamos a ver qué se trata. En 1 Corintios 2:15 nos dice,
Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, Él quiere que hagamos el bien, ese es el yugo que Él nos ha puesto, que hagamos el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Y cuál es ese yugo que Dios nos ha puesto? Las autoridades terrenales. Mira, no hay ninguna autoridad en la tierra que no haya sido puesta por Dios. Todas las autoridades, inclusive esas que nosotros consideramos que son malos mandatarios, o malos gobernantes, o malos jefes, fueron puestos por Dios. Y como Él los puso, tenemos que respetar las autoridades. Entonces, el respetar a la autoridad es un yugo que Dios nos ha puesto para que aprendamos a obedecerlo a Él. Todas las autoridades, dice Romanos 13:1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, que muy a pesar que esa persona se haya robado, se haya atribuido una autoridad de ser jefe, o de ser mandatario, o de ser presidente, de ser dictador, así se haya tomado la fuerza, Dios lo permitió, y si Dios lo permitió, pues tenemos que obedecerlo. Dios en cualquier momento lo quita. Dios pone y quita reyes en cualquier momento. Él lo puede hacer. Él tiene todo el poder, el dominio absoluto para hacerlo. Entonces, el primer yugo que Dios nos pone a nosotros, ese yugo espiritual, es respetar a las autoridades terrenales. Llámese jefe, llámese alcalde, llámese gobernador, llámese presidente, llámese padres, llámese madre, llámese qué sé yo, un maestro en la clase. Esa es la autoridad que Dios pone sobre los alumnos y hay que respetar esas autoridades. Entonces, en la medida que nosotros respetemos las autoridades, la autoridad tiene el poder, el dominio para castigar a los que no se someten, así como el profesor, ¿verdad? El alumno que no se somete, él tiene la autoridad para calificarlo mal y hacerlo hasta perder el año. Entonces, Él tiene la forma de castigar la desobediencia porque Dios le ha dado la autoridad, Dios lo ha puesto ahí como autoridad. Lo mismo pasa en el trabajo. Usted, si tiene un jefe que a usted no le cuadra, que ve que es malo ese jefe, no importa, obedézcale en todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y aquellas cosas que van contra la palabra de Dios, obviamente no, porque la palabra nos dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, que cualquier cosa que vaya contra los mandamientos de Dios, pues ahí sí no lo obedecemos. Pero mientras tanto, obedezca, porque eso Dios lo puso ahí con un propósito, de veces para tratar con nuestro carácter rebelde, que no nos queremos someter a nada. Dios nos pone un jefe mal geniado, un jefe malo, entre comillas, pero es para someternos a nosotros, para enseñarnos a obedecer, porque si nosotros no obedecemos a las autoridades que vemos, ¿cómo vamos a obedecer a la autoridad superior que es Dios al que no vemos? Entonces tenemos que aprender a obedecer. Entonces, el primer aguijón espiritual que nosotros vemos son las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra, a las cuales tenemos que obedecer, usadas por Dios para hacernos mansos y humildes. Ese es el objetivo cuando Dios nos pone un jefe o una autoridad que usted la considera que es irreverente o que no cumple los propósitos por los cuales debe estar un jefe ahí, o de pronto que usted sabe más que el mismo jefe, pero Dios lo puso ahí. ¿Para qué? Para que aprendamos a obedecer, para que seamos mansos y humildes. Muchas personas dicen, yo soy manso, pero no soy menso. No, tenemos que ser mansos. ¿Qué es manso? No ser lo contrario a manso es rebelde. ¿Rebelde es quién? A Dios. Somos rebeldes a Dios. Si no respetamos a un jefe, somos rebeldes contra el mismo Dios. Si no respetamos a un presidente, aunque sea un dictador, estamos rebelándonos inclusive hasta con Dios mismo. Entonces Dios pone esas autoridades que a nosotros nos parecen injustas para que nosotros aprendamos a ser mansos ante la autoridad superior que es Dios. Anteriormente éramos rebeldes, ahora tenemos que ser mansos y humildes en la medida que tratemos a los demás como si fueran superiores a nosotros, ¿sí? Así lo define Filipenses. Entonces tenemos que ser mansos y humildes como nuestro mismo Señor Jesucristo fue Él. Él quiere que seamos mansos y humildes. Y pone un aguijón grande que son las autoridades terrenales. Toda autoridad, ojo, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Inclusive aquellas que se han tomado el poder abruptamente o con violencia, no importa, Dios lo ha permitido. En el momento que Dios lo decida, Él la quita. Él quita y pone reyes. ¿De qué forma? Él utilizará muchas formas, él sabe utilizar muchas formas para quitar o para colocar un rey, así, o un jefe, o un gobernante, ya póngale el título que usted quiera, pero él tiene todo el poder y la autoridad absoluta para quitarlo y poner otro. Entonces vemos aquí un aguijón espiritual que son las mismas autoridades que Dios ha puesto en esta tierra.
Hay otro aguijón espiritual que Dios ha puesto. ¿Cuál es? Las circunstancias. Muchas veces nosotros no queremos aceptar las circunstancias. Vemos las circunstancias que son adversas, pero desafortunadamente no las podemos alterar. Y esa rebeldía por no aceptar las circunstancias y aceptar la palabra de Dios nos va a llevar ¿a qué? A ser rebelde. Y esa rebeldía va en perjuicio nuestro. Nos terminamos nosotros desesperando. Nos puede dar una aceleración, un ataque hasta cardíaco, por así decirlo, porque no podemos dominar esa situación. Lo que tenemos que hacer es callar ante los designios de Dios. En Hechos 26, 14, mire lo que nos dice a nosotros sobre las circunstancias. Hechos 26, 14, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo andaba persiguiendo al pueblo de Dios. Y sin embargo vemos aquí como nuestro Señor Jesucristo le está diciendo dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de alterar las circunstancias que ya impuestas por Dios. Esa rebeldía viene a ser para perjuicio nuestro. Así mismo le estaba pasando a Pablo. Le estaba pasando como el güey ese que no quiere arar y quiere dar patadas hacia el arado y por eso le ponen la puya atrás, le ponen el aguijón atrás. ¿Y qué pasa? Termina maltratándose él mismo con el aguijón. Eso le estaba pasando a Pablo antes de su conversión. También tenemos otro aguijón espiritual que es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Esa inclinación a la maldad que tenemos todos, es nato esa concupiscencia. Y esa concupiscencia tenemos que luchar contra ella todos los días de nuestra vida. Y la concupiscencia la podemos relacionar como en dos grupos, ¿verdad? Primero son las tentaciones que vamos a tener en todo momento, inclusive hasta nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, con la diferencia que Él no sucumbió ante la tentación. O sea, las tentaciones las vamos a tener en todo momento. Llámese pastor, llámese ujier, llámese ministro de alabanza. Va a tener las tentaciones por muchos años que tenga caminando con Cristo, siempre van a venir las tentaciones. Y hay dos herramientas que Dios nos ha dado contra las tentaciones, que son su gracia y su poder, que es su misericordia. Su gracia por el perdón que Él nos ha dado de todas las maldades y todos los pecados que hayamos cometido. Ese favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. Eso lo podríamos llamar como la gracia del Señor que nos acompaña en todo momento. Y su poder, su misericordia retiene el castigo que merecemos nosotros. Esa es la misericordia de Dios, es recibir algo sin merecerlo. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, retiene el castigo que merecemos. Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Esa es la misericordia de Dios. Y Él nos salvó. No por obra que nosotros hubiéramos hecho, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay ninguna obra buena que nosotros hagamos por la cual podamos decir que somos salvos, que somos buenos. Hay personas que dicen, no, que yo soy bueno porque soy buen padre, soy buen hijo, soy buen trabajador, soy buen empleado, soy buen patrón. No hay ninguna obra que nos dé el calificativo de ser bueno. Ahora, solamente bueno, hay uno solo, que es Dios, el único que es bueno. Entonces, nosotros por nuestras obras no podemos ser salvos. Miremos lo que nos dice Tito capítulo 3, verso 5. Aquí se resume lo que es la misericordia de Dios. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es el cambio de pensamiento, de actitudes en nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Pero no estoy hablando de mentalidad positiva, ni mucho menos. Estoy hablando de llenar nuestra mente con la palabra de Dios y a poderla aplicar. Solamente cambiamos nuestra manera de actuar si cambiamos nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, la renovación de nuestro pensamiento a través de la lectura de la palabra. Solamente podemos nosotros cambiar nuestra manera de actuar si comenzamos leyendo la palabra de Dios. Yo por eso les recomiendo siempre en todas las enseñanzas que podamos decir a las personas que lean por lo menos media hora al día la palabra de Dios para que podamos llenar nuestra mente de su palabra y así podamos obedecerla. Porque ¿cómo vamos a obedecer la palabra si no la leemos? Tenemos que leerla. Cristo se hizo pecado, ¿verdad? No habiendo sucumbido a ninguna clase de pecado, pero Él se hizo pecado por amor a nosotros y cargó el peso del pecado sobre sí
Por eso le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió que su padre lo había abandonado, pero era el peso del pecado que él tenía sobre toda su humanidad, el pecado que nosotros teníamos. Y esa es la misericordia de Dios. Y en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Cristo se hizo pecado. Imagínense ustedes lo que hizo Él por amor a nosotros. Para que nosotros hubiésemos hecho justicia de Dios en Él. Ahí se resume la misericordia de Dios. ¿En qué? En que se hizo pecado. Para que la justicia de Dios cayera sobre Él y no sobre nosotros. Entonces, la concupiscencia la podríamos relacionar desde el punto de vista como las tentaciones. Número uno, como las tentaciones que siempre van a venir sobre nosotros y que solamente la podemos vencer con la gracia y el poder. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo nos ayuda en toda tentación. Y su poder y su misericordia. Pero el segundo punto que tiene que ver con la misericordia, con la concupiscencia, se denomina remordimiento. O sea, que una vez la persona le viene la tentación y tiene el poder del Espíritu Santo y puede soportar la tentación, gloria a Dios que la soportó. Pero si cae, ¿qué pasa? El verdadero cristiano le entra el remordimiento. Pero ese remordimiento de Dios que produce tristeza para salvación, porque hay diferentes remordimientos de las personas que no son de Dios o que no han sido salvas, que es el remordimiento del mundo, la tristeza, esa tristeza que le da a las personas simplemente porque teme las consecuencias del pecado que hizo, o también teme ser descubiertos o pillados. Ese es el temor que le da a las personas que son del mundo. Pero el remordimiento que le da a los hijos de Dios produce tristeza para salvación porque reconoce el error y busca la forma de superarlo a través del poder de Dios, pidiéndole perdón, misericordia al Señor y se arrepiente ante Él. Y de ese error que tuvo puede sacar provecho y buscar la solución dentro de la palabra de Dios, reconociendo que la única forma de salir de un círculo vicioso del pecado es reconociendo, es digamos como el 50% de la solución a la vida pecaminosa que pueda tener una persona, es reconocer su condición, porque todos somos pecadores, pero hay personas que no reconocen que son pecadores. Los que no reconocen que son pecadores, por él no vino Cristo. Acuérdense que Cristo vino por pecadores, Él no vino por santos. Los santos ya están salvos, obviamente, porque tienen a Cristo en su corazón. Entonces Cristo vino por pecadores. No es que no haya pecadores, sino que hay personas que son pecadores pero no lo reconocen. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecador en todo momento, a pesar que tengamos muchos años en el cristianismo. Somos pecadores, pero pasivos, que es diferente al activo. ¿Por qué? Porque tenemos la inclinación, la concupiscencia siempre está con nosotros. Esa inclinación a hablar mal de alguien, esa inclinación a hacer lo malo, siempre va a estar con nosotros. Pero solamente lo podemos vencer con el espíritu de amor, poder y dominio propio que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo a través de su poderoso Espíritu Santo. Entonces, ese remordimiento, esa tristeza que nos da a los que son salvos es para salvación, así como dice en 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza, o sea, ese remordimiento que le da a la persona cuando ha pecado, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué la tristeza del mundo produce muerte? Porque es una tristeza en la cual la persona trata de justificarse. Ah, no, yo hice esto porque esa muchacha se me presentó. Tú sabes, yo soy hombre. O simplemente la ignora el pecado que cometió. Eso es lo que produce la autojustificación del pecado de las personas que piensan como forma el mundo. Y si de pronto le da tristeza el pecado, es porque le da temor las consecuencias cuando lo cogen en adulterio, la esposa o algo, el hogar se va a destruir. Entonces, él tiene miedo o tiene remordimiento, es porque se le está destruyendo su hogar o porque fueron pillados o hay posibilidad de que lo pillen. Entonces, él le produce ese remordimiento, más no arrepentimiento. Mientras que el remordimiento, que es conforme a la palabra de Dios, que produce tristeza, lo lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Y el arrepentimiento la persona busca soluciones para salir de ese ciclo vicioso en que se encuentra. Todo obviamente con la mirada puesta en Cristo. Acuérdense que Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Nosotros no podemos quitarnos la maldad que tenemos en nuestro cuerpo con nuestras propias armas, o sea, diciendo no voy a mirar para allá o no voy a hacer esto, o el que le gusta el alcohol, yo no voy a tomar más, por hoy no voy a tomar más, no voy a fumar más. No, eso son armas carnales luchando contra cosas carnales. No, eso es como tratar de apagar un incendio con gasolina.
Vea, la única forma de poder dominar nuestra naturaleza carnal es con armas espirituales, oración, búsqueda de presencia del Señor. Acuérdense que Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que buscar estar agarrados de Cristo para poder dominar nuestra naturaleza carnal. Si de lo contrario vamos a sucumbir. Nosotros no podemos, nosotros somos muy débiles para luchar contra nuestra propia carne, contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, contra esa concupiscencia que vive en cada uno de nosotros. Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios que si alguno ha pecado, no se preocupe. Tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado. Y en Hebreos 4:14, miren lo que nos dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que no se desespere. Si usted ha caído, vuelva, levántese, pero con la mirada puesta en Cristo. No es que ya no lo voy a hacer porque es que yo tengo fuerza de voluntad. No, nosotros no tenemos fuerza de voluntad contra el pecado, contra los apetitos de la carne. Solamente agarrados con Cristo es que podemos nosotros ser victoriosos. La victoria está agarrado de la mano de Cristo, con la mirada puesta en Cristo. ¿Y qué significa poner la mirada en Cristo? Mirar para el cielo así, mirar, buscar la mirada en Cristo. No, con la mirada puesta en Cristo quiere decir seguir la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da en su palabra. Ese es con la mirada puesta en Cristo. Obedecer los mandamientos que Dios nos ha puesto a través de su palabra. Obedecer las autoridades que Dios ha puesto en este mundo. Callar cuando nosotros no entendamos algo que es puesto por el mismo Dios. No sacar nuestras propias conclusiones. O sea, en conclusión, tenemos dos clases de yugo. Dios nos ha puesto dos clases de yugo. Dios ha permitido dos clases de yugo sobre nosotros. Un yugo físico, o sea, ese que está fuera de nuestro cuerpo y es puesto por Dios. ¿Cuáles son esos yugos físicos que Dios mismo puso a nosotros para que aprendamos a obedecer? Las autoridades terrenales. Recuerdo y repito, tenemos que respetar a las autoridades terrenales porque no hay ni una sola autoridad en la tierra que no haya sido puesta o permitida por Dios. Así como dice Romanos 13:1, que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios ha sido establecida. Imagínense usted. Que Dios pondría una autoridad subversiva. Si Dios la permite, obedezcámosla. Todas las autoridades han sido puestas por Dios. Nosotros nos toca obedecer. Ese es un aguijón que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos rebelamos contra un gobernador, contra un alcalde, contra un presidente, contra un jefe, contra un profesor que es nuestra autoridad en un salón de clase, contra los padres, el aguijón de Dios nos va a estar puyando en todo momento. Nos estamos haciendo daño nosotros mismos, porque esa autoridad tiene el poder para castigar y un poder puesto por Dios. El jefe puede despedirte o puede sacarte un memo que te va a perjudicar en tu hoja de vida. Los gobernantes, la policía, todas esas autoridades hay que respetar, han sido puestas por Dios. Y Romanos nos dice que no en vano tiene la espada, o sea, tiene la forma de castigar a los desobedientes. Y todo ese castigo viene de parte de Dios. Así que no sé qué es si la autoridad termina castigándolo por su renuencia o por su rebeldía a obedecer las autoridades. Y otra forma de yugo físico que tenemos son los designios de Dios. Nosotros tenemos que aceptar los designios de Dios. Dios trabaja en todas las circunstancias. Dios trabaja en todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Hay circunstancias que aparentemente son malas para nosotros y es Dios trabajando a través de las circunstancias. Una enfermedad, la vemos como algo malo y es Dios trabajando a través de la enfermedad para ver en qué ponemos los ojos, en qué ponemos la mirada. Entonces tenemos que reconocer que es Dios trabajando en ella. ¿Podemos ir ante los médicos? Claro que podemos ir ante los médicos. Son personas que han estudiado y son instrumentos que Dios puede usar en un momento dado. Dios puede revertir un examen, claro, Él tiene toda la autoridad. Pero lo más importante es que ante los designios de Dios callemos, ante las autoridades puestas por Dios que son malas. Podríamos decir, pero una mala autoridad, un mal alcalde, un mal gobernante. Tenemos que callar ante los designios de Dios. Porque acuérdense que Dios ha puesto todas las autoridades. No hay ninguna autoridad puesta en la tierra que no haya sido puesta o permitida por Dios. Todas han sido puestas por Dios. Cualquier rebeldía que nosotros hagamos contra esa autoridad tiene el poder absoluto para castigarnos.
por nuestra irreverencia, por nuestra rebeldía a no aceptar la autoridad que es puesta por Dios. Dios castiga toda clase de desobediencia, y desobedecer a una autoridad que ha sido puesta por Dios directa o indirectamente, acarrea consecuencias. Entonces, evitemos hacer eso. Ante los designios de Dios, mejor callemos. Así como hay yugos que están fuera de nuestro cuerpo, como vimos ahora, que son las autoridades y los designios de Dios, hay yugos, hay aguijón que está dentro de nuestro propio cuerpo. ¿Cuáles son esos aguijones que están de nuestro propio cuerpo? Es el aguijón espiritual que está dentro de nuestra propia carne. Como ya dijimos, la maldad, la concupiscencia está dentro de nosotros. Podemos luchar contra ella, pero con armas espirituales. Ese aguijón que nosotros tenemos, que está dentro de nuestra carne, nos induce a la maldad. Ese aguijón nos induce a rebelarnos contra las autoridades para trabajar o satisfacer los deseos de la carne. Tenemos que luchar contra ese aguijón, el aguijón de la carne. El aguijón, porque ese aguijón dentro de la carne nos lleva a la maldad. Romanos 7:22 nos dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. O sea, en nuestros miembros está la ley del pecado. Ese aguijón lo tenemos dentro de nuestra carne. Por eso dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el cuerpo mismo nos está llevando a pecar. Entonces dice el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero si nosotros caemos, vuelvo y repito, si nosotros caemos en pecado, tenemos que recurrir a la fuente inagotable de perdón, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor ante el Padre Celestial por cualquier obra de maldad que hayamos hecho. Y pidámosle su poderoso Espíritu Santo que nos acompañe para que nos dé ese poder, amor y dominio propio para no volverlo a hacer. Y sacar enseñanza de las veces que se ha caído para que no vuelva a suceder. Tenemos ese aguijón dentro de la carne, pero también tenemos un aguijón dentro de nuestro propio espíritu. El aguijón en la carne nos induce a pecar, pero tenemos un aguijón en el espíritu que hace lo contrario, que es el Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestra debilidad. Es ese espíritu de poder, amor y dominio propio que Dios nos ha dado para que no volvamos a caer o para que nos paremos firmes ante el pecado. Ese es el aguijón que tenemos dentro del Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26 nos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, tenemos por dentro, esa es una ayuda que tenemos. Pues no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces tenemos dos aguijones: un aguijón en la carne que nos induce a pecar, pero también tenemos un aguijón en el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Ese espíritu de poder, amor y dominio propio que nos ayuda para no volver a caer en eso y nos da la fortaleza para que en nuevo pecado nosotros digamos no, pero con la mirada puesta en Cristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del aguijón? El aguijón que todos tenemos en la carne y en el espíritu. ¿Cuál es el objetivo? Que aprendamos a esperar en Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que guardar silencio ante los designios de Dios, ante su designio. No tenemos por qué criticar los mandatarios ni criticar las cosas que estén sucediendo a nuestro alrededor. Ni saber ahora por qué me enfermé, ahora por qué pasó esto. No, son designios de Dios. Pronto Dios te manda a una clínica porque quiere que prediques en la clínica. Dios te manda a la cárcel porque quiere que prediques en la cárcel. Entonces no sabemos. Entonces si le pasa una cosa, algo calamitoso, callemos ante esa situación y simplemente obedezcamos a Dios y hagamos nuestra labor de evangelista, que es predicar su palabra. Y eso es lo que el Señor quiere. En Salmos 37, verso 7, mira, aquí lo resume mejor la palabra y lo puede decir mejor que cualquier palabra que yo utilice. Mejor utilicemos lo que dice la palabra. Miremos lo que nos dice el Salmo 37, verso 7, en lo que nos dice que aprendemos a esperar en Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Hay circunstancias que se nos presentan en nuestra vida y nosotros preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Mira lo que nos dice el Salmo 37, verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Tiene un alcalde, un gobernante que hace maldades. No te desesperes, Dios lo puso ahí, Dios sabrá por qué lo puso. Callemos ante los designios de Dios. Dios lo puso ahí con un propósito. Y si lo puso con un propósito, nosotros nos toca callar porque nuestra mirada es parca, nosotros no miramos, nuestros pensamientos son cortos, los pensamientos de él ven más a largo plazo. Entonces, como nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo, mejor callemos. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres por motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio. Grabémonos eso, guardemos silencio ante los designios de Dios, porque nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios, ni cuál es el actuar de Dios. Eso es como un teatro en el cual hay unas marionetas y usted no sabe qué está pensando el titiritero por acá, usted nomás ve los títeres moviéndose. Dios sabe lo que está haciendo con todas las personas que Él coloca como gobernante o con autoridad. Por eso tenemos que respetar a todas las autoridades. Recuerde eso, todas las autoridades han sido puestas por Dios. No hay ninguna autoridad, por mala que a usted le parezca, que no haya sido permitida por Dios. Ninguna. Entonces tenemos que, el objetivo del aguijón es que aprendamos a esperar en Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué pasa si nosotros nos rebelamos contra las autoridades? ¿Qué pasa? Nos hacemos daño nosotros mismos, física y espiritualmente. Un alumno que se rebela contra el profesor le pone mala nota. Y si otro le pone mala nota, se sigue rebelando contra varios profesores, lo más seguro es que pierde ese semestre, pierde el año. Lo mismo pasa en el trabajo. Si usted se rebela contra el jefe, lo más seguro es que lo cambie de lugar o lo ponga en una parte que a usted no le gusta, o usted termina renunciando o terminan votándolo. El jefe sabe cómo castigar. El que tiene la sartén por el mango, da con él. Y Dios lo permite. En Romanos capítulo 13 nos dice que los gobernantes, las autoridades tienen la espada y Dios le permite que utilice esa espada para castigar ¿qué? A los rebeldes. Y así como toda autoridad tiene la facultad de castigar a los rebeldes, Dios los está permitiendo que lo hagan, porque Él mismo la puso esa autoridad. Entonces aprendamos a obedecer las autoridades y a los designios de Dios, porque si nosotros somos rebeldes, ¿sabe qué? Nos va a pasar como el apóstol Pablo, vamos a estar dando patadas contra el aguijón, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Como el güey, ¿verdad? Que le ponen el aguijón en la pata de atrás para que no golpee el arado, y cuando él trata de golpear el arado, se puya él mismo. Así nos va a pasar a nosotros cuando somos irreverentes, o somos revolucionarios, o no aceptamos las autoridades puestas por Dios. No, va a perjudicar esa rebeldía nuestra, nos hacemos daño. Por eso el Salmo 37 sigue diciendo en el verso 8, mire lo que nos dice el verso 8, porque a veces nosotros nos da rabia determinados jefes o determinadas autoridades que son malas, ¿verdad? Usted dice, ¿y por qué pusieron a esa persona ahí? ¿Por qué está esa persona ahí? Entonces mira lo que dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos, o sea, los jefes malos, las autoridades malas, serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los que esperan en Jehová quiere decir los que guardan silencio ante los designios de Dios. Que guardan silencio ante las autoridades puestas por Dios. Porque aunque todas las autoridades son puestas por Dios, todas las autoridades puestas por Dios o permitidas por Dios. Pero al final y al cabo, Dios las puso ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas que guardan silencio, los que esperan en Jehová, heredarán la tierra prometida, obviamente. Entonces, ese es el objetivo del aguijón, que aprendamos a esperar en Dios, porque si somos rebeldes, nos hacemos daño nosotros mismos. ¿Y cuándo se terminará el yugo? Ese yugo que nosotros tenemos en la carne, ese yugo que nosotros tenemos externamente, como los gobernantes, esas autoridades malas que a nosotros no nos gustaría obedecer, los designios que a veces nos parecen malos. ¿Cuándo se terminará ese yugo? Cuando muramos ante nuestros propios deseos. Hay dos etapas en que nosotros muramos a nuestros propios deseos. Cuando nosotros empezamos a aceptar la palabra de Dios y decimos que ya no vive Cristo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que ya no hacemos nuestros propios deseos, sino que aplicamos los deseos de nuestro Señor Jesucristo a través de la obediencia de la palabra, y cuando entreguemos nuestro espíritu al Creador. Obviamente, ahí será el final de ese aguijón. Cuando nosotros dominamos el pecado, obedeciendo a la palabra, no lo vencemos. El pecado siempre está ahí. Está, como dicen por ahí, a la puerta. Siempre va a estar ahí a la puerta del pecado. Nosotros lo podríamos dominar, pero no vencerlo. La única forma de vencerlo es hacerlo como hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo venció Él? A través de la resurrección. Así como Cristo resucitó
y conduce a la victoria sobre el pecado, la ley y la muerte. Nosotros también cuando resucitemos es cuando vamos a tener la victoria completa del pecado, de la ley y sobre la muerte. Así como dice 1 Corintios 15, 54, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, fíjense ustedes, busquémoslo hermanos, 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible, o sea, este cuerpo que nosotros tenemos que es corruptible, se haya vestido de incorrupción, o sea, cuerpo glorificado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. O sea, ahí es cuando se da la victoria completa sobre el pecado, sobre la ley y sobre la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? O sea, se desapareció el aguijón, ya no tiene, la muerte no tiene más aguijón, se desaparece el aguijón, aquí está el final del aguijón, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, vemos que ese aguijón, el final del aguijón que nosotros tenemos en la carne, va a finalizar ¿qué? Con la resurrección en cuerpo glorificado. Mientras tanto, ese aguijón lo vamos a tener. Acuérdense que el aguijón lo tenemos, ya sea en la carne o fuera de la carne. Fuera de la carne a través de la autoridad y los designios de Dios. Y dentro de la carne, esa concupiscencia que siempre nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y la que debemos vencer es solamente con la obediencia a la palabra. Pero no la vencemos. Realmente lo que hacemos es, la dominamos, pero siempre está ahí. Dominamos el pecado, pero el pecado está a la puerta. Siempre está a la puerta. Lo dominamos, mas no lo vencemos. Se vence completamente el aguijón. Va a ser destruido el aguijón con la resurrección en cuerpo glorificado. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos todo sobre el aguijón. El estudio hoy estuvo destinado a estudiar el aguijón que tenemos en la carne, que tenemos en el espíritu, desde el punto de vista de la palabra de Dios y siempre mirando el estudio de la palabra espiritualmente, como debe ser que se estudie la palabra espiritualmente, a excepción de aquellos puntos en que la Biblia dice que hay que mirar las cosas materialmente, pero la Biblia se estudia siempre espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Denle una pausa al Señor. Aleluya. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que sigan ustedes en sintonía con nosotros para que no se pierdan las próximas enseñanzas que vamos a tener por este mismo medio.